Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué tal te va a ir en el amor en este 2026, en este nuevo año. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, vamos con las opciones. La primera opción, regalo, con el tarot de X más Elf. Opción número 2, pingüino, con el tarot Telema. Y opción número 3, muñeco de nieve, con el tarot Winter White Reduce, edición estrellas. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots de oráculos que utilizan en interactivo. También comentaros que este viernes no habrá interactivo, ¿vale? Voy a cogerme unos días de descanso, así que nos volveremos a ver otra vez el martes 6 de enero, que aquí es fiesta, aquí son los Reyes Magos, celebramos los Reyes Magos, pero bueno, estos días voy a cogerlos de descanso porque bueno, necesito desconectar un poco y también coincide mi cumpleaños, con lo cual voy a coger ahí unos días de libres, ¿vale? O sea, que tengáis en cuenta que el viernes no habrá interactivo. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, regalo, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo te va a ir en el amor en este año 2026, en este nuevo año. Opción número 1, regalo. ¿Cómo te va a ir en el amor en este 2026, en este nuevo año 2026? ¿Cómo te va a ir en el amor? Bueno, siento que vienes de alguna decepción bastante importante, como que ahora llevas un tiempo mirando hacia ti, mirando un poco hacia lo que quieres conseguir con este ermitaño. A mí el ermitaño me habla de introspección, me habla de encontrar un poco tu luz. Siento que has tenido que cortar a lo mejor con alguna persona que no, pues con la que no te estaba yendo bien en el tema amoroso, ¿no? Porque estamos hablando del amor, con lo cual me habla de eso, ¿no? De relaciones a lo mejor que no han sido buenas en el amor y siento que van las cosas lentas en esta opción, ¿eh? Siento que vienes de una sanación, de también de un encontrarte a ti misma, a ti mismo con este ermitaño y me hablan de eso, de que las cosas van lentas, de que, bueno, van las cosas muy despacio y, y me hablan ahí de eso, ¿no? De que lo has pasado mal, de que vienes de momentos duros, de momentos de pasarlo mal, sobre todo en relaciones amorosas. Pero mira, yo te diría que más adelante sí que vas a encontrar ahí a alguien que verdaderamente merezca la pena con este mago y este caballero de copas, ¿no? El caballero de copas siempre nos habla ahí de una proposición, una propuesta amorosa, en este caso, y el mago me habla ahí de tener las herramientas adecuadas de una persona que sí que va a mirar hacia ti y ahora mismo es como que vas a saber lo que quieres y lo que no quieres y por lo que no vas a pasar bajo ningún concepto. Con lo cual yo veo un compromiso, pero el compromiso primero que tienes que hacer es el de, mira, aquí me sale ya una persona para ti, el de mirar por ti, el de empoderarte, el de subir tu autoestima, tu amor propio, que yo siento que ya estás en ello con ese ermitaño, ¿no? Me sale aquí un compromiso, este 4 de bastos, siento que te dicen que te guíes mucho por tu intuición, por lo que tú quieres conseguir, por la felicidad que quieres tener en tu vida, en el tema amoroso, ¿no? Que, bueno, a veces queremos encontrar a personas pues bajo, bueno, cualquier persona me sirve, ¿no? O por no estar solo, por no estar sola, o necesito tener una relación. Eso no va a funcionar. Tiene que ser una relación que no sea carencia, que sea porque te apetece compartir tu vida con alguien, no porque necesitas estar con alguien y eso es necesidad, ¿no? Te hablan de que aquí viene alguien, una persona para ti, un hombre, una mujer bastante, siento que es alguien nuevo que no conoces, eh,
un hombre bastante, o una mujer, bastante atractivo, atractiva, muy sensible, una persona que es muy empático, empática, con los ojos grandes. Si es hombre tiene barba, el pelo yo creo que es castaño, castaño tirando a rubio para algunos de los casos. Si no os coincide en la descripción, no os preocupéis, lo que os digo siempre, sois muchas personas, ¿vale? Siento que va a ser alguien como muy coherente, una persona que te va a llamar desde un primer momento la atención, con el que vas a tener ahí como mucha afinidad, un vínculo como muy estrecho, me hablan también, y siento que va a ser alguien que te va a gustar mucho su sonrisa, eh, vas a tener ahí como muy buena afinidad y también siento que es como la esperanza de encontrar a alguien verdadero y de encontrar a alguien en el amor que te motive, ¿no? Y que te guste. Siento que es alguien que te va a venir muy bien, porque te va a enseñar lo que es el amor verdadero. Vais a formar un equipo muy grande, va a estar como muy pendiente de ti, va a poner todo de su parte para avanzar contigo, ¿vale? Fíjate, con este 3 de oro, siento que sí. Y es una persona que viene para ti, que yo siento que lo vas a conocer más adelante, o la vas a conocer. A ver, vamos a ver qué nos me dicen. Es como que viene por justicia divina para ti, ¿no? Porque tú lo has pasado mal y ahora pides a alguien que te quiera de verdad, a alguien que te cuide, a alguien que tú también le cuides, que esto sea recíproco. Te llevas resistiendo tiempo a la hora de estar con alguien porque estás ya cansado, cansada de decisiones en el pasado. Siento que llevas una temporada también como muy nostálgico, nostálgica. Te hablan ahí también de cerrar ciclos. Siento que puede ser que a lo mejor vengas de cerrar un ciclo con una persona a lo mejor con la que no te fue bien. Y me hablan ahí también de estabilidad con esta persona, ¿no? Va a ser algo muy estable. Yo siento que puede ser que formalicéis una relación, incluso de pareja, que tengáis hijos, me refiero. Si queréis tener hijos, está en vuestro planteamiento de futuro y de vida. Si no, pues es esa estabilidad bastante potente aquí, ¿no? Con esta rueda de la fortuna, siento que esta persona viene por destino y viene para quedarse. Viene para quedarse, siento que también viene para estabilizarse contigo y va a ser una relación muy seria y una relación que va a durar en tiempo, ¿eh? ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué tal te irá en el amor en este 2026? Opción número uno, regalo. ¿Qué tal te irá en el amor en este 2026? Opción número uno, regalo. Esta persona te va a proteger mucho y tú a él o a ella. Siento que va a ser algo muy recíproco, algo muy bonito entre vosotros, vosotras, os vais a ayudar mutuamente mucho. Vienen bendiciones para ti en el amor en este 2026, fíjate, que me lo dicen alto y claro. Vas a manifestar la persona que verdaderamente deseas, la persona que verdaderamente sueñas. Fíjate que con esta rueda de la fortuna es como viene para ti por destino y lo vas a manifestar porque ha llegado el momento. Y en este 2026, bueno, sabéis que este 2026 suma 10, bueno, si lo simplificamos, el uno, el mago. Entonces nos habla de eso, ¿no? Nos habla de concretar lo que quieras, lo que quieres, empezar cosas nuevas, empezar a manifestar tus deseos, ¿vale? Porque este año era el año de 9 y nos hablaba de cerrar ciclos, ¿no? De romper. Muchos habéis tenido un año complicado y entonces es eso, nos habla de eso, de cerrar ciclos, de hacer un cierre ahí, de romper con lo que ya no vibra con nosotros este año, el 25, pero el 26 ya es el mago, ¿no? El crear. El mago y la rueda de la fortuna, sobre todo el mago, ¿no? El avanzar, el crear, el tener las herramientas adecuadas, eres magia, así que no dudes de ti, puedes manifestar todo lo que deseas, fíjate, con el mago que también nos ha salido, el mago y la rueda de la fortuna, ¿ves? Con esta manifestación puedes manifestar el amor que quieras, el amor que te mereces, además, un amor sano, un amor verdadero, un amor que verdaderamente te cuide, que te quiera. Yo siento que viene un amor para ti muy bonito, no te lo vas a creer, vas a estar como en las nubes, va a venir desde una amistad, esta persona va a cimentar esas bases de la amistad y esto va a ir a más, a más, a más y va a ir hacia ese amor, ¿no? Verdadero, ¿ves? Con esa felicidad. Siento que te va a traer mucha felicidad y tú a él o a ella, esta persona también. Y yo veo convivencia en muchos de los casos, ¿eh? Convivencia, compromiso. Veo que esto va hacia adelante, ¿eh? Prosperidad, fíjate. Sí. Veo un amor bastante bonito, un amor bastante verdadero y esto ya te digo que viene por destino.
¿vale? Con esta felicidad y esta rueda de la fortuna. Es como que viene por destino para quedarse. Vas a estar súper contenta, contento. Es un amor que viene por destino, porque tú lo has pedido, porque tú también has trabajado mucho en ti, ¿eh? Y has trabajado en ti, en lo que quieres conseguir en tu vida. O sea que, en ese sentido, vamos a ver. Opción número uno, regalo. ¿Qué viene para ti en el amor en este 2026? Opción número uno, regalo. ¿Qué viene para ti en el amor en este 2026? Tiempo a solas. Pasa algún tiempo a solas, te ayudará a ganar claridad en tu relación. Siento que vienes también de momentos en soledad, ¿no? Con ese ermitaño, de curar, de sanar, de mucha introspección, de mirar lo que quieres, lo que no quieres, de estar contigo misma, contigo mismo, mariposa. Conocerás a un nuevo interés amoroso en una fiesta o una salida nocturna. Siento que puede ser que esta persona le conozcas a través de otras personas o en una fiesta que salgas, sobre todo por la noche, o a través de terceras personas. Me lo marca mucho ahora mismo, ¿vale? Atracción, estás atrayendo a tu vida a la persona adecuada en el momento adecuado. Esta persona es la correcta y va a llegar en el momento adecuado, no te precipites. Sueños. Buscan tus sueños, en ellos están todas las respuestas que buscas. Puede ser que hayas soñado ya con esta persona o que tengas sueños luego con él o con ella cuando le conozcas, ¿eh? El tiempo divino. Confía en los tiempos divinos. El amor llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después. No te precipites, todo llega en el momento adecuado, por destino, me dicen. Así que bueno, yo siento que para muchos a esta persona lo vais a conocer, yo creo, de cara entrado ya el año 2026. Luego sacaré una carta de tiempo a ver qué me dicen, pero yo creo que le vas a conocer entrado ya el año 2026. No va a ser al principio, ¿no? Nada más empezar el año. Siento que va a ser como más adelante. Vamos a verlas. Opción número uno, regalo. ¿Qué viene para ti en el amor en este 2026? Opción número uno, regalo. ¿Qué viene para ti en el amor en este 2026? Vas a romper con todo lo anterior. Estos han sido años duros, sobre todo en el 2025 siento que has tenido decepciones, momentos malos en el tema amoroso. Vas a romper con todo eso. Siento que te dicen que vienen cambios para ti buenos. Viene ese éxito. También siento que has trabajado mucho en ti, en tu amor propio, tu autoestima, y siento que vas a manifestar la persona adecuada para ti. Veo comunicación con esta persona desde un cariño, desde un entorno bastante bueno, desde que, o sea, me refiero a un entorno bastante bueno en el sentido de que esta persona va a empezar a, a estar contigo desde una amistad, ¿no? Y va a construir los cimientos de esa base, de esa relación, ¿no? Veo que, bueno, que puede ser que os contéis secretos, que tú vas a cortar con todo lo anterior, has cortado también ya con personas tóxicas, personas en el amor que no te convenían, y esto va a fluir. Me dicen que va a fluir, me dicen que, bueno, pues no te desanimes, que sí, esto va a fluir y que te vas a ilusionar como una niña pequeña, un niño pequeño. La verdad que vas a estar como muy bien con esta persona y te veo como muy ilusionada, ilusionado, ¿no? Va a ser una persona con la que vas a tener muchísimas oportunidades, pero ves que otra carta me dicen. Después de mucha tormenta, ¿ves? De no saber hacia dónde ir, de, sobre todo en el tema amoroso, encontrarte mal, encontrarte con personas que te han hecho mucho daño. Siento que has sanado mucho todo eso, ¿no? Todo el tema este de todo el daño que te han hecho, has perdonado, has soltado, ¿no? A ciertas personas que no te convenían. Vamos a sacar una carta de tiempo. Opción número uno, regalo. ¿Cuándo vendrá esta persona? En este 2026, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo conocerás a esta persona? En unos meses, ¿ves? Yo siento que va a ser en unos meses. Ya ha entrado el año 2026, bueno, pues de cara a, yo te diría de cara a marzo, abril, mayo, en unos meses, siento. Va a tardar un poco, ¿vale? Va a ser entrado el año. Si estás viendo este vídeo y ya pues han pasado unos meses cuando lo veas, porque son interactivos atemporales y quieres saber qué tal te va a ir en este 2026 y todavía estamos en el 26, pues ya te digo, a lo mejor lo conoces en breve, ¿no? Pero de aquí a unos meses, en pocos días yo siento que es como que vas a encontrarte mejor, fíjate. Yo veo que llevas un proceso de transformación bastante potente, que has estado encontrándote bastante mal, triste,
llorando, soltando ahí mucha energía negativa y en pocos días vas a estar mejor, me dicen, ¿vale? Pero a esta persona ya te digo que la vas a conocer en unos meses y no te precipites, todo va como tiene que ir, poco a poco, ¿vale? Así que llegará en el momento adecuado y preciso. Opción número uno, regalos. Voy a sacar para ti un consejo de los ángeles de la abundancia, a ver qué te quieren decir. Opción número uno, regalo, un consejo para ti. Opción número uno, regalo. Organízate para alcanzar el éxito. No permitas que la palabra organizarte te intimide, pues solo es una forma de que garantices la claridad de tu propósito. Organizar tus pensamientos, tus informes, el espacio donde vives y trabajas y tus finanzas te ayudará a conocer y a planificar las siguientes etapas. Te dicen que te organices de cara a este año, que te va a ir muy bien. Haz tu trabajo. No basta con soñar o rezar, también tienes que llevar a cabo acciones positivas de acuerdo con la orientación divina, trabajar de manera coherente tus prioridades las hará florecer con un exuberante jardín de flores. Bueno, también tienes que trabajar un poco en eso que quieres conseguir, en eso que quieres manifestar, poco a poco, ¿no? Es decir, tú lo pides, lo sueltas, pero también es verdad que tienes que trabajar ahí. Bueno, yo siento que llevas tiempo trabajando también en ti, ¿no? En estar mejor, en cuidarte. Puede ser que hayas hecho cambios de hábitos, a lo mejor de comer mejor, ir al gimnasio o hacer cambios de hábitos, quererte más, no sé, has hecho cambios que te han venido muy bien, me están diciendo, y te dicen que sigas así, que no te desanimes, ¿eh? Opción número uno, regalo. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, está en nuestra opción. Tenlo en cuenta. Si te ha gustado, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal. Por favor, me ayuda a crecer en YouTube y a tener más visualizaciones. Bueno, me dais fuerza para seguir adelante, ¿no? Que a veces no es sencillo ni fácil. Te mando un abrazo enorme, te deseo un año 2026 maravilloso, que todos tus deseos se cumplan, todo lo que quieras conseguir, que sea bueno para ti, que se materialice, por supuesto. Y nada, nos vemos en próximos interactivos, que vaya genial, que tengas muy buen año 2026. Hasta pronto. Opción número 2, pingüino, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada qué te va a venir en el amor. Vamos a ver con el tarot qué te va a venir en el amor en este 2026. ¿Qué tal te va a ir en el amor en este 2026? Vamos a ver. Opción número 2, pingüino. ¿Qué tal te va a ir en el amor en este 2026? Opción número 2, pingüino. Bueno, te veo éxito. Me hablan de éxito. Y yo siento en esta opción que ya tienes ahí a alguien en perspectiva, ¿vale? Con este 6 de bastos, a mí me habla de éxito. El sol y el 6 de bastos me habla de que ya hay alguien ahí con el que se va a materializar algo. O a lo mejor ya lo estás conociendo, ya habéis empezado a tener ahí algo. Siento que te preocupa esta relación. Puede ser que a lo mejor haya habido conflictos con él o con ella. A lo mejor, para algunos de los casos puede ser que a lo mejor ya tengáis algo, ¿no? O le estéis conociendo a esta persona. Para otros, siento que eso, que no ha habido nada todavía o que hay ahí conflictos para que se produzca algo entre vosotros, vosotras. Te están diciendo que esto se va a solucionar después de tiempo. Yo veo que va a ser un poco cuando avance el año, no va a ser ahora de cara a principios de año, ¿no? Echas mucho de menos a esta persona, hay conflictos a la hora de poder estar juntos, juntas. Para algunos siento que puede ser que ya hayáis tenido algo, para otros a lo mejor que os conozcáis ya, que bueno, que hayáis empezado ahí una relación, pero las cosas a lo mejor no hayan fluido como a ti te gustaría. ¿Ves? Veo que esta persona es como que le apetecería avanzar y salir de su zona de confort, pero se resiste mucho a hacerlo de momento. Hay ahí como un parón grande, ¿no? Pero esto va a evolucionar a mejor de cara al año que viene. Mira, me hablan de una relación bastante sana y estable que vais a tener más adelante, porque veo que es como que esta persona sí que tiene un apego por ti, y aunque a lo mejor lleve tiempo pensando en actuar o pensando en que a lo mejor esto se dé, ¿no? Que va muy lento, pero yo siento que con este 4 de oros y este 2 de copas es una relación que es como que esta persona no te olvida y te echa de menos, ¿no? Aunque a lo mejor estén ahora las cosas paradas o haya habido un final o esta persona tenga que cerrar un cierre ahí con, valga la redundancia, un cierre de ciclos ahí con alguien, ¿no? Pues romper una relación, a lo mejor si tenéis una relación en oculto que esta persona tenga que dejar a su pareja o veo que tiene ahí que hacer algún tipo de cambios en su vida o ya les ha hecho, ¿vale? Yo siento que esta persona piensa mucho en ti, que le encantas, le gustas muchísimo y esta persona yo siento que tiene sentimientos por ti. Y de cara al año que viene, a este año, perdón, a este 2026, bueno, el año que viene, porque hoy estamos todavía en el 25, ¿vale?
a día de hoy. Entonces, de cara a este año 2026, siento que sí que se va a materializar algo muy bonito con esta persona. Me sale el éxito. Siento que hay alguien ahí con el que tiene que cerrar un ciclo. Puede ser a lo mejor una pareja. Me sale una persona, su madre, alguien de su familia, de su entorno, con el que tiene que romper, a lo mejor porque no te deja avanzar o no le deja avanzar contigo, o una pareja y algo ahí con quien tiene que romper, ¿no? Me hablan ahí de concretar algo, me hablan ahí de soltar las cargas, de romper con esas cargas, de avanzar, de alejarse a lo mejor de una situación que no le viene bien para estar contigo, ¿no? O la viene bien. Veo de momento incertidumbre, indecisión, momentos duros, con este 5 de copas que, bueno, habéis estado mal, ¿no? Pero yo luego a esta persona le veo saliendo de su zona de confort y avanzando contigo. De cara, ya te digo, a el año que viene, o sea, este año 2026, entrado el año, ¿no? Va a dejar atrás mentiras, malos rollos, malas energías. Siento que puede ser que tú también tengas ahí alguien con quien a quien tengas que soltar también. A lo mejor, pues alguien de tu familia, de tu entorno, una pareja o alguien con el que no ha avanzado una relación en el pasado, ¿no? Porque me sale ahí como otra persona también para ti que tengas que soltar para avanzar con esta otra persona. Veo aquí como mucha pasión, que esto va a avanzar, que esto es como que esta persona va a luchar por ti y va con este caballero de bastos, a dejar indecisiones a un lado, ¿no? O sea que, y siento que es alguien que ya conoces, ¿eh? Es una persona físicamente, mira, bastante inteligente, puede ser que tenga algún tatuaje. Si es hombre, siento que tiene barba y es alguien que ya te digo que te va a llamar mucho la atención. Con el pelo oscuro, en la mayoría de los casos. Si no coincide la descripción, no te preocupes, ¿vale? Porque sois muchas personas. Si es mujer, también tiene el pelo oscuro, lleva pelo largo. En algunos casos yo lo veo como rizado. Y los ojos les tiene para algunos oscuros, pero para otros les veo claros. Puede ser para algunos de los casos que si es hombre también tenga alguna cana, ¿eh? Veo. Una persona inteligente, una persona que es bastante estructural, ¿no? Es una persona que le cuesta mucho romper con ciertas estructuras. A lo mejor tiene una familia y un hogar y lleva tiempo queriendo romper con su pareja y no ha sido capaz, ¿no? Y este año siento que sí que lo va a hacer, este 2026. Opción número 2, pingüino. ¿Qué viene para ti en el amor en este 2026? Guía espiritual. Siento que es como que esta persona va a apostar por ti y por una relación, va a dejar atrás miedos, dudas. Con esta compasión es como que va a ponerse en tu lugar, no va a ser más empático. Se va a empoderar para estar contigo. Va a pasar ahí como un duelo. Puede ser a lo mejor que deja a su pareja o una pareja o alguien que tenga que soltar. Hay algo ahí con lo que tiene que romper con esa torre, ¿no? Pero es como que va a girar la suerte para poder estar contigo, va a tener esa claridad de avance, ¿no? Te va a ver una mujer muy talentosa o un hombre muy talentoso y yo siento que aquí va a haber un compromiso entre vosotros, vosotras, ya te digo, de cara a este año, 2026, pero siento que va a ser más adelante, ¿ves? Es como conseguir un sueño, poder realizar un sueño que tú tienes ahí con esta persona, materializar una vida en común. También te digo, voy a ver ahora luego las cartas de tiempo a ver qué me dicen, ¿vale? Para ver cuánto va a tardar esto, aunque sois muchas personas, pero bueno. Opción número 2, pingüino. ¿Qué tal te irá en el amor en este 2026? Opción número 2, pingüino. ¿Qué tal te va a ir en el amor en este 2026? Toxicidad, ¿ves? Las relaciones tóxicas pueden drenar tu energía y autoestima. Sé consciente. Hay algo que tiene que soltar esta persona o tú. Tiempo a solas, pasa algún tiempo a solas, te ayudará a ganar claridad en tu relación. Mariposa, conocerás un nuevo interés amoroso en una fiesta o salida nocturna. Siento que no es alguien nuevo en esta opción, pero puede ser que haya ahí otra persona que conozcas en una salida nocturna o una fiesta, pero yo siento que esta persona, o que hayas conocido, ¿eh? Y esta persona yo creo que también tienes que soltarla, pero me salía yo otra persona, también aparte de esta otra nueva, ¿no? El tiempo divino, confía en los tiempos divinos, el amor llega cuando tiene que llegar. No te precipites, todo llega en el momento perfecto, atracción. Estás atrayendo a tu vida a la persona adecuada en el momento adecuado. No te precipites, sigue adelante, porque todo llega cuando tiene que llegar. Sueños, buscan tus sueños, en ellos están todas las respuestas que buscas, fíjate. Es un sueño que deseas con esta persona, que se materialice, que llevas tiempo esperando conseguir, ¿no? Y yo siento que puede ser que soñéis mutuamente, ¿vale? Que soñéis, que tú sueñes con esta persona y esta persona sueñe contigo, sí. Porque veo ahí como mucha afinidad,
mucha compenetración en el vínculo y que, bueno, que estáis muy unidos o unidas, aunque a veces no os veáis o no habléis en algún momento, pero veis como mucha compenetración, ¿eh? Opción número dos, pingüino. ¿Qué viene para ti en el amor en este 2026? Opción número dos, pingüino. ¿Qué viene para ti en el amor en este 2026? ¿Ves? Es como que va a girar un poco la suerte. Fíjate que me salió antes suerte para ti. Va a girar a tu favor. Después de mucha indecisión, después de incertidumbre, de pérdidas, ¿no? De creer que perdías a esta persona, de obstáculos. Siento que esta persona va a construir una vida contigo con esta torre. Va a destruir para construir, es decir, va a destruir ahí una situación que no es buena para comprometerse contigo con este anillo. Y siento que os vais a llevar muy bien, vais a tener como mucha afinidad ahí, te dicen que no pierdas la esperanza, que no te desanimes. En algunos de los casos, si quieres ser madre o padre con esta persona, lo vas a ser y vas a construir algo nuevo con él o con ella, con estas cigüeñas, ¿no? Es como algo que se está gestando, algo que va a nacer, no necesariamente un bebé, ¿eh? Me hablan de eso, de una relación nueva, ¿vale? Es lo que me dicen. Voy a sacar una carta de tiempo a ver qué más me dicen, para cuándo se va a materializar esto o va a avanzar. Sí, número dos, pingüino. ¿Cuándo estarás con esta persona a lo largo de este 2026? El próximo mes. Yo siento que es que ya estáis ahí hablando bastante y esto es como que se va a materializar un poco. Yo te diría que igual de cara a febrero, marzo. Lo que pasa es que sois muchas personas, pero mira, en cualquier caso te dicen este año seguro, ¿vale? Este año fijo que se va a dar porque yo veo ese éxito con este año, ¿ves? Sí, yo siento que sí, que este año se va a dar ese éxito y yo siento que con ese es como que va a cambiar tu suerte y se va a cumplir ese sueño que tú tienes, ¿no? Con esos sueños. Es que, a ver, sois muchas personas, entonces lo del tiempo es muy relativo, porque claro, estamos preguntando este año, pero para algunos a lo mejor será primeros de año, para otros a finales. Me dicen aquí el próximo mes bueno, pues para algunos a lo mejor se empieza a dar ya este próximo mes, de cara a lo mejor a febrero, ¿no? Pero para otros, pues a lo mejor tarda más con este. Lo que está claro es que me dicen que es este año en esta lectura, si te resuena, es este año, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que son interactivos generales, con lo cual, bueno, pues no os resonará a todos, está claro, pero es lo que me dicen. Voy a sacar por último un consejo de los ángeles de la abundancia. Opción número dos, pingüino, un consejo para ti de los ángeles de la abundancia. Pingüino, a ver qué te quieren decir. Ten el valor de pedir y aceptar ayuda. Pide ayuda. Pedir ayuda es un signo de fortaleza, al igual que aceptarla cuando se te la ofrecen. Con mucha frecuencia, cuando pides ayuda a Dios, si no crees en Dios, pues al universo, a quien tú pidas ayuda, ¿no? Las plegarias reciben respuesta a través de otras personas. Asegúrate de aceptar esa ayuda y también de darla a otros cuando se te indique. Bueno, comentaros que cuando tú pides ayuda a alguien, siempre, siempre, siempre el universo, Dios, o bueno, si tú no crees en Dios, el universo se mueve, ¿no? Eh, y siento que a veces te mandan las personas adecuadas, ¿no? Pues a lo mejor igual estamos mal, de repente llega un amigo y te dice un consejo para hacer que te ayuda a salir adelante, o de repente viene un terapeuta que es muy bueno y que te ayuda, pues a lo mejor un psicólogo, una psicóloga, si estás en un bache y te ayuda ahí, es muy adecuado para lo que tú estás pasando y te ayuda. O quien te dice eso, otras cosas, ¿no? O a lo mejor te encuentras una persona y conoces una persona nueva que hace algún tipo de terapia que a ti te viene bien, por relajación, meditación, ¿no? Es como que el universo, cuando tú pides ayuda, se pone en sintonía con esa ayuda y te manda esas señales y esas personas, a lo mejor muchas veces, que te van a ayudar. Esa ayuda viene en forma de personas, que es lo que te dicen. El poder de la oración. Pon esta situación en manos de Dios para que la mejore y la sane. Y permanece abierto a los milagros. Los recursos limitados del cielo, el amor y las respuestas esperan tus plegarias. Asegúrate de actuar según la orientación divina de Dios que Dios te proporciona en respuesta a tus oraciones. Bueno, cuando pides es lo que te digo.
Si pides a los ángeles, algún arcángel, ellos respetan nuestro libre albedrío, con lo cual para que nos ayuden tienes que pedir, ¿no? Que interfieran en nuestra vida. Si no, ellos, pues no interfieren, tienes que pedirles ayuda. Y cuando pides ayuda es lo que te digo, el universo, Dios, es como que pone a las personas adecuadas y el poder de la oración es muy, muy grande, ¿vale? Tenlo en cuenta. Opción número 2, pingüino. Pues hasta aquí tu lectura. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Si te ha gustado, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal, si no estás suscrito. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor para este 2026, que vaya muy bien, feliz año y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial. Hasta pronto. Opción número 3, muñeco de nieve. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver qué te viene en el amor en este 2026. Opción número 3, muñeco de nieve. Vamos a ver qué tal te va a ir en el amor en este 2026. Muñeco de nieve, opción número 3. Bueno, te veo concretando ahí un amor. Fíjate, me sale ahí avances, el 8 de bastos, y fíjate que me sale el mago. El mago, como os he dicho ya alguna vez, este 2026 suma 10, el 10 es el 1 es el mago. Este año 2026 va a ser de mucha concreción, de manifestar tus deseos con ese mago, de darte cuenta de lo que puedes llegar a brillar, ¿no? De materializar tus deseos, de manifestar con ese mago. El mago es pura magia, ¿no? Nunca mejor dicho, pero es eso, pura manifestación. Entonces te hablan de eso. Bueno, me dicen ahí que es como que llevas una temporada, bueno, pues cargando a lo mejor con mucha exigencia. En el tema amoroso yo siento que no has estado nada bien. Te has hecho ilusiones con personas que no, a lo mejor no han avanzado las cosas con ellos o con ellas, con ciertas relaciones, ¿no? O no han avanzado de la mejor manera que a ti te gustaría, de la mejor manera que tú quisieras, ¿no? Pero bueno, me hablan de que confíes en ti, de que este año vas a avanzar y te dicen que creas en ti, que eres muy fuerte y que brilles, ¿no? Yo veo hablando con una persona que yo siento que es alguien nuevo, que vas a conocer y te va a llamar mucho la atención. Va a ser una persona muy familiar, una persona muy líder, ¿no? Con una energía muy de liderazgo, puede ser que tenga un trabajo muy estable, tenga una empresa, que sea empresario o empresaria, o que, bueno, pues tenga un cargo bastante bueno en una empresa, ¿no? O en un trabajo. Veo a alguien muy responsable, alguien con muchas ganas de avanzar contigo, que tiene las cosas muy claras, va a venir como por sorpresa. Siento que físicamente, mira, con este emperador, pues va a ser una persona, si es hombre, siento que es alguien con los ojos que te van a llamar mucho la atención, como muy profundos, una mirada muy profunda, ¿no? Y si es mujer también. Si es hombre, para algunos de los casos tiene barba, para otros casos siento que si no te coincide la descripción física, no te preocupes, es muchas personas, me llegan muchas cosas, pero digo lo que más veo, ¿no? Em, para algunos siento que tiene los ojos marrones, si es tanto si es hombre como mujer. Para otros ojos azules, siento que es alguien que te va a gustar mucho cómo viste, su estilo, ¿no? Su forma de andar, su seguridad, es alguien que te va a transmitir mucho. Bueno, siento que vienes de momentos duros, que esta persona es como que te va a llamar mucho la atención desde un primer momento. Puede ser que tenga, ya te digo, un cargo importante, que sea padre o madre de familia, para algunos de los casos, que tenga hijos de otra persona. Y es como que tú al principio cuando le conozcas es como que te va a dar un poco de miedo, ¿no? Es decir, bueno, eh, a ver cómo se desenvuelve esto, ¿no? Porque eres una persona bastante sensata, sensato, empático, empática, y es como que te va bueno, a ver hacia dónde va esto, ¿no? Con este as de bastos. Siento que aquí va a haber muchísima pasión. En el momento que le conozcas, te va a encantar. Es una persona que te va a gustar mucho también cómo anda, su seguridad, ¿no? Lo que te va a transmitir. Muchas veces os hablo físicamente y sé que físicamente os interesa, pero lo fundamental es que te guste a ti como persona, físicamente que te guste también, obviamente, porque es un conjunto un poco de físico con personalidad, pero si la personalidad falla, ahí ya siento que te va a transmitir como muy buen rollo, muy buena energía. Una persona también con mucho saber estar, muy elegante a veces vistiendo, le veo, la veo.
y como que te va a gustar mucho su forma de andar, su forma de sonreír, su sonrisa te va a encantar, ¿vale? Sea hombre o mujer. Y, y siento que es como que te va a transmitir como mucha paz, mucha tranquilidad, ¿no? Te va a gustar mucho. Em, Te dicen que te guíes por tu intuición, le vas a gustar mucho también a él o a ella. Es como que le vas a ver muy misterioso también, misteriosa a esta persona. Yo siento que llevas tiempo ahí con alguien que no terminan de darse las cosas, es otra persona que no termina de avanzar, todo. Y te veo ahí como, puede ser que esta persona se acabe de separar recientemente o tú que sea una persona separada, pero yo te veo entrado el año 2020, o sea, a principios de año 2026, perdón, como resolviendo algo con alguien. Puede ser que te hayas separado recientemente o que haya ahí una persona con la que no han fluido las cosas y es como que vas a soltar a esta persona al conocer a la otra persona, ¿no? Más adelante. Yo siento que es como que eso, como que ya estás harto, harta de alguien ahí con el que no se concretan las cosas, o si habéis concretado algo, esto no ha cuajado o no ha evolucionado. Te veo de momento como resistiéndote todavía, o igual puede ser que acabes de acordar con esta persona, pero te dicen sé fuerte, todo va bien con este 3 de oros, todo va hacia adelante, vais a formar un muy buen equipo. Puede ser que viva un poco lejos de ti, que se tenga que desplazar para verte o tú, pero yo veo que va a dejar los conflictos a un lado y después de un descanso, sin estar con nadie, porque te veo ahí como un tiempo sin nadie o sin nadie en perspectiva, va a venir ese compromiso con esta persona, sí. Alguien con unos valores muy marcados, alguien que te va a llamar mucho la atención y puede ser que viva lejos de ti, sí, en algunos de los casos, pero esta persona va a hacer todo lo posible por acercarse a ti, ¿eh? ¿Ves? Vas a romper ahí con tristezas, con miedos, con incertidumbre, con momentos malos y duros del pasado. Y esta persona viene a ti con este caballero de copas para ofrecerte esa proposición. Y yo siento que viene para algo estable. Mira, vas a cerrar ahí un ciclo. Un ciclo que te va a transmitir mucha paz, que yo siento que ya puede ser que lo estés cerrando en este mes, en este año, perdón, 25. Este año lo lleves ya cerrando. Y en el 26 es como que ya se va por fin a materializar esta persona que yo siento que es algo que deseas con muchas ganas, ¿no? Una persona con quien concretar algo estable, una persona con quien vivir un amor verdadero y sano. Opción número 3, muñeco de nieve. ¿Qué tal te irá en el amor en este 2026? ¿Qué tal te irá en el amor en este 2026? Opción número 3, muñeco de nieve. Te dicen que perdones, que sanes. Siento que llevas haciendo un trabajo de sanación, de perdón durante todo este año 2025 bastante intenso. Que tengas esa fuerza de voluntad para avanzar, para seguir adelante. Te dicen que eres muy fuerte, que continúes con esa resiliencia, que inspiras a los demás. Siento que también te dicen guíate por esa guía espiritual que tú tienes. Eres una persona muy espiritual, eres una persona muy mística, a veces también muy intuitiva, intuitivo, muy brujita, brujito. Te vas a reconciliar contigo misma, contigo mismo. Este 2025 ha sido intenso, duro, pero vas a materializar lo que quieres y vas a tener mucha compasión. Vas a ser muy compasiva, compasivo contigo. Te vas a empoderar, ¿ves? Y esta relación solo va a hacer que te empoderes más, ¿no? Va a cambiar tu suerte, fíjate. La suerte va a cambiar y vas a ver todo con más claridad. Y yo siento que a esta persona le vas a conocer de cara, bueno, luego sacar una carta de tiempo, pero eso es muchas personas, pero yo siento que de cara a el año que viene, o sea, este 2026, em, yo siento que va a ser sobre, yo te diría verano, fíjate, verano, ¿eh? Bueno, he recogido las cartas, espera, voy a sacar alguna carta más de estas, que no quería recogerlas y se me ha... Voy a dejarlas aquí por si acaso necesito alguna de las que han salido. Estas han salido. Vale. Voy a sacar alguna carta de estas también más, que no quería recogerlas, porque si a lo mejor quiero enseñaros alguna de las otras. Opción número 3, muñeco de nieve. ¿Qué viene para ti en este 2026? Opción número 3, muñeco de nieve. ¿Qué viene para ti en el amor en este 2026? Anticipación. Abraza la dulce anticipación de la llegada del amor a tu vida. Ya viene. Siento que para algunos va a ser de cara a verano. Verano aquí, bueno, yo verano, claro, digo aquí en España, porque si me veis desde el otro hemisferio, pues será invierno. Empieza en junio, ¿vale? Pero puede ser que para algunos en primavera, marzo, abril, mayo. Es que son muchas personas. A ver luego qué me sale con el tiempo, pero claro, sois muchas personas. Sorpresas, se avecinan sorpresas románticas. Esté abierto, abierta a ellas. Esconderse, dedique tiempo a estar con su persona, crea.
tu propio escondite especial. Yo creo que al principio vas a llevar esto un poco en secreto, ¿no? Poco a poco, cuando os conozcáis y tal. Siento que le vas a conocer en un entorno laboral, en su trabajo, en tu trabajo o a través de amigos o compañeros de trabajo, siento, ¿eh? Abundancia, abre tu corazón para recibir el abundante amor que te ofrece el universo. Amor verdadero, una conexión profunda y duradera que va más allá de la atracción superficial. ¿Ves? Eso es lo que te decía. Va a haber mucha atracción, pero también a nivel mental, ¿no? A nivel a nivel físico, por supuesto, pero a nivel mental, ¿no? Te va a llamar muchísimo la atención esta persona, va a congeniar muchísimo contigo y vais a congeniar los dos, las dos, mucho, pero te va a llamar la atención su forma de ser, su forma de comportarse contigo, su forma de actuar, o sea que me dicen eso, ¿no? Que os vais a llevar muy bien y vas a estar como muy feliz con esta persona. Opción número 3, muñeco de nieve. ¿Cómo tiran el amor en este 2026? Opción número 3, muñeco de nieve. ¿Cómo tiran el amor en este 2026? Bueno, vienes de decepciones a veces, personas que te han mentido, te han engañado, pero se abren puertas, puertas nuevas, ¿ves? Vienes de cerrar ciclos en este 2025 con personas que no se han comportado bien contigo, pero ahora es como que se te van a abrir puertas porque has limpiado, has sanado mucho, has roto con ciertas personas o con ciertas energías que no te venían bien, ¿no? Y te vas a empoderar, fíjate, yo veo que vas a dejar a un lado también obstáculos. Esta persona siento que te va a venir muy bien, que vais a empezar como una amistad y esto va a ir a más y yo veo un compromiso, ¿vale? Vas a dejar a un lado las cargas, va a cambiar tu suerte. La suerte va a estar de tu favor y te veo como incluso mejor de salud, ¿no? Más contenta, contento, más ilusionado, ilusionada y esto va a afectar a tu salud para bien, ¿no? Veo muchísima atracción, que esta persona va a tener muchos detalles contigo, que va a, bueno, a dedicarte tiempo, a tener detalles contigo, que es una persona como que se va a abrir mucho a ti, ¿no? Con estas flores. Le veo además muy preocupado por ti, preocupada, ya has llegado, llámame cuando llegues, qué tal estás, has comido, qué tal has dormido hoy. Bueno, esos detalles que son muy bonitos, pero que indican que esa persona le importas, ¿no? Y siento que con él o con ella vas a tener eso. Aparte ya de a lo mejor tener detalles contigo de regalos o cosas que luego ya va a hacer, ¿no? Pero bueno, que alguien te preste su tiempo, que alguien te dedique su tiempo, ¿no? Es lo más valioso que hay, ¿no? Su tiempo y su interés. Vamos a ver, hablando de tiempo, ¿cuándo va a llegar esta persona o qué me dice? Opción número 3, muñeco de nieve. ¿Cuándo llegará esta persona? Sois muchas personas, con lo cual a lo mejor no para todos se va a dar así, ¿no? A lo mejor igual alguna para final de año, muy lejos en el futuro. Vale, yo siento que para algunos ya te digo que va a llegar de cara a verano. Verano aquí, que será junio, julio, agosto, ¿no? Septiembre. De cara a cuando ya empiece, o sea, cuando ya esté entrado bastante el año. Para otros yo siento que, bueno, que a lo mejor igual a finales de año, es que no lo veo para allá. Mira, más de un año. Para algunos yo creo que va a ser a finales de este año. Voy a sacar otra carta, espera un segundo. Mira, octubre. Es que para algunos siento que va a ser octubre, noviembre, diciembre, a finales de año, ¿no? Por eso me pone más de un año. Y para otros de cara a verano. Verano aquí que será junio, agosto, septiembre, julio. ¿Vale? Que allí, si me estáis viendo desde el otro hemisferio, será invierno. Tenéis que adaptar porque sois muchas personas y el tiempo, las cartas, es muy difícil de predecir y sobre todo más en un interactivo general, que sois muchísimas personas. Vale, vamos a sacar por último una carta de los ángeles de la abundancia, a ver qué consejo te quieren dar. Opción número 3, muñeco de nieve. Un consejo de los ángeles de la abundancia para ti. Opción número 3, muñeco de nieve. Un consejo de los ángeles de la abundancia para ti. Visualiza la abundancia en todas sus formas. Dios te concedió un poder espiritual tan grande que todo lo que visualizas finalmente se hace realidad. Mantén una visión firme de lo que es hermoso, saludable, positivo y lleno de bendiciones y eso es lo que experimentarás. Mantente positivo, positiva. Esta persona va a llegar para ti, pero tienes también que creer y mantenerte, pues eso, en, en, en en una actitud de manifestación, de creer que esto es posible, ¿no? Y de no estar pensando cuándo llegará, cómo llegará, porque si no,
lo alejamos más del tiempo, ¿no? Rompe con los votos de pobreza. Mira, te dicen que rompas con los votos de pobreza. Puede ser que en el pasado hayas hecho o en otra vida pasada algún voto de pobreza. Querido amigo, querida amiga, no hay necesidad de sufrir o sacrificarse. Mantén la intención de deshacer cualquier voto de pobreza o sacrificio que hayas podido hacer consciente o inconscientemente en cualquier momento de tu vida. Al hacerlo, todos los efectos de esos votos se desharán para todos los implicados en todas las direcciones de tiempo. Bueno, para hacerlo simplemente tienes que decir yo, tu nombre, rompo con cualquier voto de pobreza que haya hecho en el pasado, en esta vida o en otra, y en todas las direcciones de tiempo y con todos los implicados, ¿no? Si a lo mejor pues has tenido una vida en el pasado, si no fluye a lo mejor pues económicamente o en el amor también, a lo mejor digo, imagínate que en una de tus vidas pasadas pues has sido, has hecho votos de castidad también, ¿no? De ser pobre también, de, no sé, la pobreza también va muy enfocada a la abundancia, no solamente económica, entonces nos hablan también de eso. Rompe con esos votos porque puede ser que los hayas hecho en una vida pasada y así, pues, avanzará más todo, ¿no? Lo que me están diciendo. Opción número 3, muñeco de nieve. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Sois muchas personas, tenedlo en cuenta. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Me ayuda a seguir adelante, me ayuda bueno, a tener esa fuerza para seguir haciendo interactivos, que a veces es complicado. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Feliz 2026, de verdad, para ti. De corazón te lo mando. Esas felicitaciones de feliz año. Que te vaya muy bien, que estés muy feliz y sobre todo que tengas mucha salud para ti y tus seres queridos. Nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial, de verdad. Hasta pronto.